Buenas tardes a todos, buenos días según desde donde nos escucháis. Es un placer estar con vosotros hoy y os agradezco mucho la presencia. Cualquier duda, pregunta que tengáis, obviamente ya podéis empezar a hacer las preguntas en nuestra herramienta de webinar. Y bueno, hoy el webinar que vamos a hacer tratará, por supuesto, de seguridad de datos y presentaré yo en detalle un poco el enfoque que tenemos en el Systems para ofrecer una seguridad completa de esos datos de forma pragmática y automatizada. ¿Vale? Quizás, y un poco relacionado con ese título, y a modo de introducción, volver en qué entendemos por pragmatismo en la seguridad de los datos, ¿eh? Porque es cierto que hoy en día prácticamente todas las empresas de software en seguridad pretenden ofrecer soluciones sencillas con una cobertura 360 de la seguridad de los datos. Muy humildemente, nosotros en el Systems lo que pretendemos hacer es ofrecer pragmatismo según, digamos, los tres principales enfoques siguientes. El primero sería centrarse en el usuario final. Puede parecer un concepto muy general, pero al final es absolutamente clave cuando se trata de la seguridad de los datos y es enfocarse en el usuario, porque al fin y al cabo es justamente su comportamiento lo que mejor, o sea, lo que más impacto va a tener en la seguridad de los datos, tanto en su capacidad a controlar lo que está intercambiando, lo que está haciendo a nivel de seguridad, pero también el usuario final sigue siendo la mayor fuente de riesgo, sea de forma, eh, digamos, voluntaria o de forma más involuntaria, no sé, con phishing típicamente, malwares, etcétera. El segundo enfoque que le damos a nuestra seguridad de datos para que sea la más pragmática posible es centrarse en los datos que realmente importan, ¿vale? También puede parecer obvio, pero al fin y al cabo lo más importante es poner el foco en esos datos que realmente representan un riesgo en cuanto a seguridad, sea porque tienen un valor importante para la empresa o sea porque son justamente datos o ficheros que representan una amenaza. Y finalmente, y esto también ya veremos juntos que es un poco un hilo conductor también de toda esa presentación y de nuestra oferta de ciberseguridad y de seguridad de los datos en particular, es proponer una oferta adaptable, versátil, que realmente permita a cada situación adaptarse y proponer en prioridad los módulos o las funcionalidades que mejor convengan con la situación. ¿Vale? Pues dicho esto, y antes de empezar a entrar más, a profundizar más en nuestra oferta y cómo vemos, cuál es nuestra visión de la seguridad de los datos, me presento, me llamo Simón, trabajo en el Systems y soy experto, soy preventa, tanto en la parte de automatización como en la parte de ciberseguridad. En este año 2020 me he centrado más en la parte de ciberseguridad, pero realmente en el Systems, como ya veremos en unos instantes, tenemos dos líneas de producto, una en seguridad y otra en automatización. Hablando del Systems, somos un grupo que se dedica al desarrollo de software y nos dedicamos a esto desde hace más de 35 años ahora. Tenemos nuestra sede principal en Estados Unidos, en Minnesota, en Eden Prairie, y ahora mismo tenemos oficinas o sedes en prácticamente todos los continentes, con obviamente una presencia más importante en Estados Unidos y también en Europa. También tenemos una presencia importante en Latinoamérica, especialmente en Buenos Aires, donde tenemos una de las plantillas, diría, más numerosa de las sedes que tenemos en el mundo y especialmente en la parte de seguridad. En Europa tenemos dos sedes principales, una cerca de Londres en Fleet y una en Barcelona desde la cual os estoy hablando hoy. Simplemente para que tengáis unos datos un poco representativos de la empresa, aparte de nuestros años de existencia en el mercado, tenemos unos ingresos en 2019 alrededor de los 280 millones de euros. Somos ahora más de 1.000 empleados. Hemos crecido mucho en los últimos años, tanto en crecimiento interno como en crecimiento externo, adquiriendo empresas, y esto es especialmente verdad
en el mundo de la seguridad. Cuando digo adquiriendo empresas, realmente lo que hace Help Systems es integrar al grupo tanto tecnologías como los equipos que han construido, desarrollado, implementado y vendido esas tecnologías, lo cual significa que en los últimos años hemos crecido mucho también en cuanto a plantilla y también en cuanto a conocimiento interno, especialmente en el ámbito de la seguridad. Algunos datos más y luego pasaré más un poco o sea, entraré más en el detalle de la presentación que nos interesa para hoy. Más de 18.000 clientes en el mundo, sin vertical en particular, o sea, nos enfocamos a todas las industrias. Obviamente en el ámbito de la seguridad, algunos verticales son más sensibles o ya tienen un poco más de experiencia en la seguridad, pero realmente ofrecemos soluciones que se dirigen a cualquier empresa siempre y cuando tengan preocupaciones en seguridad o en automatización. Y precisamente, volviendo a esos dos áreas que son la seguridad y la automatización, nuestra misión, lo que pretendemos ofrecer como empresa de software es ayudar a nuestros clientes, sea de forma directa o a través de nuestros partners, a alcanzar una mejor IT. Casi debería decir una mejor IT y una IT más segura, pero la realidad es que no existe una IT buena sin seguridad, lo cual haría un poco redundante la frase y por eso nuestra misión se resume en alcanzar con nuestros clientes una mejor IT. Y para eso tenemos dos líneas de producto, una enfocada en la automatización y la otra en la seguridad. Obviamente no son dos silos totalmente separados y hay clara sintonía entre la automatización y la seguridad. De hecho, hay productos que tanto podrían estar en la parte de automatización como en la parte de seguridad. Entre ellos, uno de los que vamos a presentar hoy, que sería GoAnywhere, una plataforma de intercambio seguro de ficheros. En la parte de automatización, ofrecemos un panel importante de soluciones. Hacemos RPA con una solución que se llama Automate. Hacemos automatización de carga de trabajo a través de planificadores para nombrar los jams, Automate Schedule. También tenemos planificadores, digamos, más orientados a plataformas especiales, como puede ser la plataforma IBMI. Y hacemos también lo que internamente llamamos automatización de infraestructura, y aquí entrarían dos principales productos, uno de monitorización y otro de planificación de capacidad. En la parte de seguridad, como os comentaba, hemos crecido mucho en los últimos años, pero principalmente tenemos tres grandes áreas de productos o tres grandes líneas de productos o tres maneras, digamos, de cubrir la ciberseguridad. Lo primero serían los productos de protección de infraestructura. Esto es un poco la ciberseguridad, digamos, no más común, pero la más desarrollada hoy en día. En protección de infraestructura entran, por ejemplo, antiviruses, VBA, etcétera. Nosotros en esta parte tenemos varios productos, productos de pruebas de penetración, entre ellos dos que tienen bastante fama en el mercado, Core Impact y Cobalt Strike. Tenemos un CIEM, un cuadro de mando de todos los eventos de seguridad, PureTech Event Manager. Tenemos antiviruses, como os comentaba, para plataformas tipo AIX, IBMI, Unix, etcétera. Y también tenemos un producto, Network Insight, que permite detectar con certeza dispositivos infectados a partir del comportamiento o de un poco el tráfico de red interno en un sistema de información, y a partir de ese tráfico detectamos comportamientos sospechosos que traducen la infección de dispositivos, ¿vale? Esto sería para la parte de protección de infraestructuras. También tenemos una suite de soluciones para la gestión de accesos e identidades. Tampoco voy a entrar demasiado en detalle hoy para esta parte de nuestros productos de seguridad. Y obviamente tenemos una suite de soluciones para gestionar la seguridad de los datos, que es precisamente lo que nos interesa para hoy. Dicho esto, y entrando ahora más en detalle para la presentación de hoy, la agenda de estos 50 minutos que vamos a pasar juntos.
Primero haré un breve repaso del contexto en el que estamos hablando, lo que entendemos nosotros por seguridad de los datos, un poco cuáles son nuestros objetivos y también cuál es nuestro enfoque y los componentes de nuestra oferta de seguridad de los datos. Luego entraré más en el detalle de cómo a través de esas plataformas, a través de esas soluciones, ofrecemos maneras de mejorar y proteger la seguridad de los datos. Os presentaré un poco los módulos de la suite que tenemos en este ámbito y os haré una muy breve, pero creo representativa, demo de esos productos, no tanto para entrar en detalle de lo que cada uno hace, sino más bien para ilustrar a través de un flujo complejo cómo pueden de forma muy sencilla interactuar entre ellos cada uno de esos productos o módulos. Acabaremos obviamente con una fase de preguntas y respuestas y otra vez, si ya tenéis dudas, sean logísticas porque me escucháis mal o no veis la pantalla, lo que sea, ya podéis hacer esas preguntas y también obviamente si tenéis preguntas más relacionadas con el fondo de esa presentación, las podéis empezar a hacer y las intentaré contestar al final de la presentación. Bien, dicho esto, vamos a entrar ahora en el detalle del contexto de la seguridad de los datos. Primero, ¿por qué y para qué proteger los datos, ¿no? Esta slide no voy a pasar demasiado tiempo en ella, pero básicamente nos recuerda la importancia que ha adquirido en los últimos años, en lo que es no sé, en los últimos quizá 20 años, los datos en las empresas. ¿Vale? Hay algunos eslogan, ¿no? O frases que se escuchan a menudo, como por ejemplo el hecho de que los datos sean la nueva gasolina, ¿no? O el nuevo petróleo, o el nuevo sol, si queremos ser un poco más green de alguna forma, ¿no? Pero lo que es cierto es que los datos han claramente transformado la manera en la que las empresas trabajan hoy en día, ¿no? Primero, en su manera de dirigirse a sus clientes o a sus prospects. Y esto es evidente en dos sentidos. Primero, con todos esos datos que las empresas van acumulando, pueden hacer mejor y más análisis, análisis de venta, análisis de precio, análisis un poco de segmentación de mercado, por ejemplo, pero también más allá de la simple análisis, también y cada vez más las empresas pueden hacer o pueden tener o tomar decisiones de manera predictiva, a través, por ejemplo, de algoritmos que permiten detectar si sí o no un cliente se va a ir en los próximos, no sé, semanas, meses, etcétera. También se pueden hacer predicciones de qué tipo de stocks o qué tipo de almacenamiento tendríamos que tener. O, aún más allá de esto, cuál sería la previsión de venta para los próximos meses. O incluso dónde una empresa tendría que innovar en función de, diría, variables tanto internas como externas. Y todo esto, otra vez, se basa en el hecho de que las empresas en los últimos años hayan visto la cantidad de datos con la que trabajan diariamente y la cantidad de datos que van almacenando incrementó, ¿no? De forma lógica y basado en esta situación, pues los datos se han convertido en probablemente uno de los principales activos de las empresas, con las personas obviamente, ¿no? Y tiene cada vez más un valor medible también. El crecimiento de ese valor tiene una consecuencia evidente y es que ha incrementado las preocupaciones tanto para bien, como está escrito aquí, significa que hay más regulación, hay más protección de datos personales, hay más concienciación, ¿no?, de la importancia de esos datos, pero también ha incrementado el riesgo relacionado con esos datos. Y cuando digo riesgo, es riesgo de ataques, riesgos de corrupción de esos datos, riesgo de incluso de robo o de fuga de esos datos. Y precisamente el objetivo de Systems es aportar soluciones para mejorar la protección de esos datos. ¿De qué tipos de datos estamos hablando? Pues los que todos conocemos, ¿no? Primero, datos personales.
Cuando digo datos personales, pueden ser datos de clientes relacionados con regulaciones como GDPR o equivalentes, básicamente, o sea, en todos los niveles, ¿no? El GDPR y sus equivalentes, dices que primero hay que obtener el acuerdo del cliente para colectar datos que les corresponden, que son personales. También hay que simplemente almacenar datos que son imprescindibles para ofrecer un mejor servicio. En fin, los datos personales son clave y la manera de tratarlos son clave en la manera de tratar los datos en las empresas hoy en día. También datos de empleados. O sea, es imprescindible tener una cierta forma de política y de cuidado con los datos de los empleados y lo mismo con datos personales por verticales y como sería, por ejemplo, en el vertical de la salud. Datos financieros, que también son tipos de datos para los cuales hay que tener especial cuidado en cuanto a seguridad. Cuando digo datos financieros, son típicamente datos confidenciales de la empresa, como el margen que genera o sus resultados o la segmentación o típicamente cuáles son los productos que mejor resultados tienen o también los sueldos internamente y finalmente también datos que son más específicos para cada empresa, como serían, por ejemplo, las propiedades intelectuales, ¿no? Patentes, planos, código en caso de ser una empresa que tiene, no sé, una empresa de software, por ejemplo, y en fin, para garantizar de manera general la seguridad de los datos, hay que contemplar todos esos tipos de activos, todos esos tipos de datos y protegerles contra todas las amenazas, amenazas que pueden otra vez ser internas o externas. Y es un poco lo que vamos a ver con los productos de Help Systems, quizás ya con una precisión importante, y es que en Help Systems y con nuestras soluciones nos enfocamos especialmente, no exclusivamente, pero especialmente en los datos no estructurados o semiestructurados. Para decirlo de alguna forma, los ficheros, ¿vale? Veo que hay una pregunta, a ver si es una pregunta logística o más de... eh, vale, sí, es una pregunta que contestaré, Héctor, que contestaré al final de la presentación porque está relacionada con el contenido. Quería asegurarme de que no era un problema logístico. La pregunta la contestaré al final de la presentación. Como os comentaba, en el Systems nos enfocamos en particular en los datos semiestructurados o no estructurados, los ficheros, lo cual puede parecer un poco reductor, pero realmente creo que no lo es. Al fin y al cabo, el momento en el que intercambiamos datos o en el momento en el que esos datos salen de la empresa o se convierten en un activo que se podría intercambiar o que podría escapar o que se podría compartir, realmente suelen ser archivos, suelen ser o bien emails, suelen ser o bien documentos, documentos ofimáticos, etcétera, etcétera. Pero en fin, nos centramos especialmente en esos datos semiestructurados o no estructurados. ¿Y cómo los protegemos? Pues los protegemos en todo su ciclo de vida, desde su creación y su identificación. Esta parte corresponde, y ya lo veremos en una segunda parte, pero corresponde con esta noción de clasificación de datos, la capacidad de identificar y clasificar los datos, tanto en su creación como en una identificación a posteriori a través de escaneos, por ejemplo, que detectan el nivel de criticidad o el nivel de confidencialidad de un archivo, ¿vale? En esta parte es fundamental, lo que mencionaba al principio en introducción, la capacidad de concienciar a los usuarios respecto al nivel de criticidad o otra vez de confidencialidad que tienen los archivos, los datos que están manipulando. La segunda parte sería más, entre comillas, el día a día o el ciclo de vida de los archivos o de los datos y básicamente aquí hay que enfocarse en los accesos y la gestión. ¿Quién puede acceder a esos datos? ¿Quién los puede compartir? ¿Cuáles son los permisos básicamente relacionados con esos datos? Entre esos permisos o entre esas autorizaciones está la capacidad de encripción, por ejemplo. ¿Vale? Y la última parte sería los intercambios, realmente cómo se pueden compartir, con quién y
con qué grado, digamos, de automatismo o de permisos, ¿vale? Pues todo este ciclo de vida de los datos lo cubrimos a través de los distintos módulos de la suite de Help Systems, ¿vale? Y es un poco lo que os voy a presentar ahora. Simplemente antes de acabar, antes de pasar, digamos, un poco más en el detalle de los productos o de las soluciones de Help Systems, volver a la visión que tenemos para la seguridad de los datos. Nuestra visión claramente es ofrecer una seguridad que esté al servicio de la experiencia del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que como productos informáticos que necesitan una implementación, que necesitan una instalación y digamos, una fase de proyecto, ¿no? para pasar a producción, minimizamos al máximo posible el impacto, primero en el momento de la implementación y segundo en el día a día de los usuarios usando de forma consciente o transparente esos módulos de la suite de Help Systems. ¿Qué significa esto? Pues que típicamente lo que estamos viendo en el mercado es que muchas soluciones impactan o necesitan una fase previa de audit muy avanzada para minimizar el impacto de esos productos en la productividad de los usuarios. Os doy un ejemplo. Un producto que detecta contenidos personales y que basado en esos contenidos autoriza o no el envío de datos. Muchos de esos productos tienen una filosofía de bloqueo de los datos confidenciales. Está bien, o sea, es una buena forma de proteger la información. La consecuencia de esto es que si no está bien configurado, muchos datos se van a bloquear. Si se bloquean muchos datos y, por ejemplo, el responsable financiero de una empresa tiene que comunicar con su equipo datos que sí son confidenciales, pero que es perfectamente normal que intercambien entre ellos, puede haber muchas consecuencias en el día a día, en la productividad de esta persona y de su equipo, ¿vale? La filosofía que tenemos nosotros respecto a esto es ofrecer soluciones que no hacen bloqueo sistemático. Esto ya lo veremos un poco más adelante, pero especialmente en esta fase de detección de contenidos y de análisis de contenidos personales, confidenciales y demás, ofrecemos una solución que en vez de bloquear el tráfico, lo modifica. Y por modificar entendemos, por ejemplo, la capacidad de enmascarar o modificar simplemente parte de la información y avisar tanto al emisor como al receptor de que el dato ha sido cambiado, ¿vale? Esto es un primer punto de un poco cómo pretendemos aportar una seguridad que no impacta la experiencia del usuario. La segunda parte sería directamente ser una fuente de productividad. O sea, más allá de simplemente el no impactar, es también ofrecer una solución. ¿Cómo ofrecemos solución para esto? Pues, entre otras cosas, con una plataforma para gestionar todos los intercambios y asegurarlos, ¿vale? Aquí está un poco lo que os mencionaba de la sintonía entre automatización y, y seguridad, ¿vale? Pero esto también os lo volveré a presentar en unos minutos, ¿vale? Y simplemente para acabar, esta visión, este método de cómo hacemos que todas las soluciones de la suite de seguridad de datos interactúen entre ellos, se integren entre ellas para aportar una solución global, ¿vale? Ya veremos que entre la clasificación, los intercambios de datos, el análisis de contenidos, todas esas plataformas, todos esos módulos hablan entre ellos, entre comillas, interactúan con estándares, con protocolos estándares, y con lo cual no necesitan configuración avanzada para comunicar entre ellos. Y es el típico ejemplo donde 1 más 1 es más que 2, ¿no? O sea, esos productos interactuando entre ellos aportan mucho más valor que simplemente un conjunto de productos separados. ¿Vale? El enfoque también respecto a esto es versátil, es decir, que cualquier cliente de Help Systems puede empezar con uno de los módulos de nuestra suite
sin tener que trabajar directamente con los tres o sin tener que trabajar con uno primero y luego el segundo. O sea, no hay un orden bien definido, depende de cada situación, de cada madurez de cliente y de cada necesidad, ¿no? Vale. Dicho esto, ahora voy a entrar en estos tres productos o esos tres módulos o esos tres componentes de esta suite, que son la clasificación de datos, el análisis de contenidos y los intercambios seguros, ¿vale? Empezando con la clasificación de datos, otra vez, no es obligatorio empezar por la clasificación, se puede empezar perfectamente por el análisis de contenidos, pero lo presento en ese orden porque seguramente es el que mejor se entiende o más natural puede parecer. Aunque, otra vez, no es una obligación y depende de otra vez el plan de seguridad de cada empresa, un poco lo que ya está implementado o lo que es una prioridad en el momento de nuestros primeros contactos. En fin, depende realmente de cada situación. ¿Vale? La clasificación de datos. Primero, clasificación de datos, que sepáis que es, es una solución, o sea, son soluciones que integramos hace unos meses solamente en la oferta de Help Systems porque nos parecía un módulo imprescindible para complementar el resto de soluciones que teníamos. Las preguntas frecuentes relacionadas con Data Classification y el por qué tenemos que implementar una solución de clasificación de datos. Pues primero, identificación, que os mencionaba antes. ¿Cuáles son los datos que hay que proteger y dónde están? ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer para que el usuario, los usuarios finales estén en el centro de la estrategia de seguridad? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer que participen en esta seguridad? ¿Cómo podemos darles herramientas para justamente señalar esa criticidad, aplicar etiquetas que correspondan o que traduzcan la confidencialidad de los datos? Y finalmente, cómo en complemento de esta clasificación, digamos, manual o hecha por el usuario final, podamos aportar soluciones que también de forma automatizada clasifiquen los datos. Pues es precisamente el rol de una solución de clasificación de datos. En clasificación de datos en Help Systems hemos adquirido dos empresas este verano en España, quiero decir, se llaman Titus y Boldon James. Y realmente la clasificación de datos es el inicio, el punto de partida ideal para todas las herramientas de seguridad de datos. Sean las herramientas de DLP, vamos a volver a esto en un instante, sean las herramientas de correos electrónicos seguros, GoAnywhere, por ejemplo, es un producto nuestro, sean los datos de intercambio seguro de ficheros, datos de soluciones, perdón, de almacenamiento, soluciones de reporting o de análisis, como son los SIEM, ¿vale? Básicamente, lo que hacen las herramientas de clasificación es ofrecer al usuario final una posibilidad de clasificar los datos, añadir esa información de clasificación al archivo mismo, básicamente son metadatas que se añaden a los documentos o a los archivos en general, porque no se limita simplemente a los archivos de ofimática, y a partir de esas metadatas son otra vez la fuente para todos los demás productos de seguridad de datos, porque todos esos productos pueden leer esos metadatas y a partir de esos metadatas tomar decisiones o aplicar modelos, políticas de seguridad. ¿Vale? Hablando de verticales, no hay especialmente verticales donde aplique más que otros la clasificación. Obviamente, la clasificación es algo que existe desde hace muchos años en algunas industrias, como por ejemplo los gobiernos o las organizaciones militares, con las típicas clasificaciones de público, confidencial, top secret y demás. ¿Vale? Esto es muy famoso, digamos, en esas industrias, pero realmente hoy en día vemos que la clasificación es cada vez más una preocupación de todas las empresas y especialmente porque ofrece una manera de
embarcar o hacer que el usuario final esté en el centro de la política de seguridad, que a nivel personal pienso es una de las claves de una buena estrategia de seguridad. ¿Vale? En fin, dicho esto visualmente, pero esto volveré a presentároslo en la presentación, se ve de muchas maneras. Se ve, por ejemplo, en documentos de ofimática con algunos datos de clasificación que se pueden aplicar o bien por el usuario o bien de forma inteligente con un descubrimiento de datos personales, por ejemplo, y otra vez, una vez se haya hecho esta clasificación, se añaden metadatas al fichero, al documento, y esas metadatas son fuente de información para todo el resto de las soluciones de seguridad. También se puede ejecutar en emails. En emails tenemos la capacidad de aplicar esas etiquetas y también esta forma inteligente de detectar si datos son confidenciales o no. ¿Vale? Eh, cuando se trata de un email, por ejemplo, es directamente un flujo que permite tanto aplicar como obligar al usuario a aplicar reglas de confidencialidad y también decidir si sí o no los emails se pueden intercambiar. Vale, esto sería para la parte de clasificación de datos, ¿vale? Que otra vez es un inicio perfecto para todas las políticas de seguridad de datos. Independientemente de esta clasificación o en conjunto con esa clasificación, ofrecemos un segundo módulo o una segunda solución de intercambio seguro de archivos o intercambio seguro de ficheros, ¿vale? Esta solución se llama GoAnywhere, os la voy a presentar también en la demostración, pero antes de esto quizás volver a un poco la definición y qué entendemos por intercambio seguro de ficheros o archivos. ¿Cuáles son los distintos tipos de intercambios que estamos cubriendo con ese tipo de soluciones? Pues primero, y en esto quiero insistir, hay que entender bien que aunque pueda parecer bastante limitado el perímetro de una solución de intercambio seguro de ficheros, la realidad es que está cubriendo un número de casos de uso muy extenso. ¿Vale? Primero hablamos tanto de intercambios automatizados como de intercambios que impliquen un usuario final. Los intercambios automatizados o los intercambios servidor a servidor son los típicos intercambios o transferencias automatizadas y desatendidas que se hacen normalmente mediante scripts, sea en, no sé, tareas planificadas de Windows, Cronta, Python, cualquier lenguaje de programación y que utilicen unos canales como el FTP, SFTP, FTPS. Esto realmente se hace en muchos sectores, diría prácticamente todos. Algunos son obviamente más consumidores que otros de intercambio de ficheros, como podría ser en el mundo financiero o empresas que tienen sucursales, como serían, no sé, cadenas de supermercados, cadenas de hostelería, en fin. Pero básicamente una primera parte de esos intercambios son todos los intercambios automatizados desatendidos de servidor a servidor. El segundo tipo de intercambios que cubren los productos de intercambios seguros de archivos son los intercambios de persona a persona o de persona a servidor. Son las típicas herramientas que todos conocemos como Box, Dropbox, Google Drive y demás, ¿vale? Son herramientas que permiten tanto el almacenamiento de archivos como el poder compartir esos archivos, sea internamente en una misma empresa o con proveedores o con clientes, ¿vale? Cuando hablamos de esos tipos de soluciones, hay que tener en cuenta muchos puntos relacionados con seguridad, entre ellos la propiedad intelectual, a quién pertenecen esos datos que se almacenan en esas plataformas. Lo digo porque para muchas de ellas hay, en el mejor de los casos, un gris y en el peor los datos pertenecen directamente y es así a las empresas que ofrecen un servicio que de hecho puede parecer gratis,
pero que en realidad tiene como consecuencia que los propietarios de esos archivos son precisamente los que ofrecen el servicio y no los que almacenan los servicios. También a nivel de confidencialidad, de con quién comparto la información, de gestión de roles, son plataformas que tienden a ser laxistas y que presentan bastantes riesgos en cuanto a seguridad. ¿Vale? Preguntas frecuentes relacionadas con esos intercambios de ficheros. Primero, las empresas suelen hacerse la pregunta de cómo pueden intercambiar datos, datos que hasta pueden ser muy confidenciales, y recibir ficheros de terceros de manera segura. Hemos mencionado protocolos seguros, SFTP, FTPS, etcétera, pero más allá de esto, hay muchos puntos que tomar en cuenta relacionados con seguridad. Segundo, cómo garantizar, bueno, dos de los tres pilares, ¿no?, de la seguridad de datos, la integridad y la confidencialidad. El garantizar que el archivo que recibo o que envío no haya sido modificado entre el emisor y el receptor, y que solo las personas autorizadas puedan consultar el contenido de esos archivos. Internamente, cómo asegurar que esos intercambios sean seguros y que se hagan a través de herramientas, primero, adecuadas en cuanto a seguridad, pero también, diría, prácticas o con una buena experiencia de usuario, ¿vale? Penúltimo punto, un poco la administración y la distribución de todos esos intercambios. Empresas que tienen muchos intercambios distribuidos en muchas plataformas, muchos servidores a través de scripts, etcétera, tienen mucha dificultad para primero mantener, pero también administrar, hacer el debugging, identificar los problemas. Esto es un problema que estamos viendo en muchos casos en el Systems, y una de las claves es la centralización tanto de la administración como del análisis de todos esos intercambios. Y finalmente, obviamente, cómo cumplir con regulaciones, sean las más tradicionales o las más exigentes, con esos intercambios de archivos. Las dificultades típicas pues están relacionadas con esas preguntas que acabamos de ver, la falta de seguridad en la encriptación, especialmente en la encriptación en reposo, porque en realidad en movimiento, si utilizamos protocolos seguros tipo SFTP, pues los datos están encriptados en movimiento, pero la clave también está en la encriptación en reposo, ¿vale? At rest. Autorizaciones, protocolos inseguros, contraseñas en claro en muchos scripts, puede parecer increíble, pero hoy en día seguimos viendo muchas empresas trabajando con scripts, con contraseñas y usuario en claro, tareas manuales, como os comentaba antes, y distribución, mantenimiento y administración, auditoría. Más allá simplemente de ofrecer un canal seguro, es imprescindible poder garantizar la trazabilidad, la auditoría de todos los intercambios que pasan por esas plataformas. Y finalmente, limitaciones técnicas. Limitaciones técnicas según los canales. Un ejemplo típico es el canal de email, que tiene limitaciones con el tamaño de ficheros, ¿vale? Pues precisamente una herramienta de intercambio seguro de ficheros aporta valor en todas esas problemáticas que acabamos de comentar. Automatización, encriptación obviamente, seguridad a través de protocolos seguros, también de gestión de roles, quién puede acceder a esos, o sea, quién puede administrar, quién puede utilizar, cuáles son los roles y autorizaciones básicamente. Auditoría obviamente, trazabilidad de absolutamente todos los intercambios que pasan por ese tipo de plataformas, cumplimiento con regulaciones hasta las más, digamos, avanzadas, como sería PCI DSS, por ejemplo, y capacidad de personalización. Personalización tanto en la configuración como hasta en las interfaces. Poder ofrecer interfaces que tengan logotipos de la empresa, fondos que correspondan con la empresa también, en fin, ofrecer una herramienta totalmente personalizada de intercambio seguro de ficheros, ¿vale? Pues, y es precisamente lo que ofrecemos en el Systems con hasta hoy una solución, y desde hace poco con dos soluciones. Somos líderes en ese mercado desde hace tiempo ya con la solución Go Anywhere, y hemos adquirido este verano, o sea, en agosto, me parece, julio, agosto, hemos adquirido también GlobalScape, que ahora hace parte también de Help Systems y que ofrece un complemento a Go Anywhere en la parte
de intercambio seguro de archivos, ¿vale? Otra vez, una solución por sí, que ofrece toda esta automatización de todos esos tipos de flujo de intercambio de ficheros, pero también una solución que perfectamente se puede integrar con Titus y Boldon James, las herramientas de clasificación que hemos mencionado en la parte anterior de esta presentación y que ilustraré en la demo en algunos minutos. Vale, hemos cubierto la clasificación de datos, esta capacidad ofrecida al usuario final o de forma automatizada de identificar la criticidad de los datos y aplicarles metadatas y a partir de esas metadatas aplicar políticas de seguridad. Hemos cubierto los canales, cómo ofrecer canales automatizados y seguros de intercambio de archivos. Ahora nos vamos a centrar en los contenidos. GoAnywhere y GlobalScape lo que ofrecen son canales seguros y ofrecen también una seguridad avanzada en cuanto a roles, quién puede acceder a la plataforma, quién puede intercambiar datos, según qué protocolos, etcétera, etcétera, y con quién los pueden compartir, ¿vale? Pero más allá de esos canales, también es importante centrarse en el contenido. ¿Cuáles son los archivos que voy a poder intercambiar a través de esos canales? ¿Vale? Y esto es precisamente lo que hace, diría, el tercer módulo de la suite de Help Systems, y ese módulo se llama ClearSwift. ¿Vale? Hablando de contenidos, ¿cuáles son las típicas preguntas? Pues primero, vale, hemos visto clasificación, hemos visto capacidad de añadir metadata a nuestros datos para indicar cuál es su nivel de criticidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los datos externos? Los datos que recibimos de proveedores o de terceros. Pues aquí obviamente no vamos a tener clasificación, pero aún así hay que poder tomar decisiones relacionadas con esos contenidos y cómo queremos tratarlos. ¿eh? Relacionado con tanto la confidencialidad, os recuerdo que regulaciones como GDPR también dicen que en teoría solo deberíamos almacenar datos de nuestros clientes que nos sean imprescindibles para aportarles un mejor servicio. Primero, obtener su autorización, pero luego simplemente almacenar los datos imprescindibles, ¿vale? Con lo cual, no deberíamos almacenar datos por sí, primero deberíamos saber lo que contienen antes de almacenar y tratarlos, ¿vale? Y lo mismo pasa con los datos que salen de la empresa. Aunque ofrezcamos canales seguros, también es importante poder garantizar que no enviamos datos que no son apropiados, sea por su confidencialidad o sea porque potencialmente son datos maliciosos. Esto nunca se sabe, ¿no? Segundo, ¿cómo prevenir fugas de datos? Las fugas de datos pueden venir del usuario final, sea de forma voluntaria o involuntaria, pero también pueden venir de ataques externos, como malwares, como ransomware. Y también hay que poder protegerse de esos malwares y ransomware que van a tener como consecuencia fugas de datos o bloqueo del acceso a esa información. Y de forma general, ¿cómo podemos personalizar esas reglas de intercambios en función de los contenidos? También en función de las circunstancias, de los grupos de usuarios, de en qué momento queremos compartir la información, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es precisamente el rol de ClearSwift. ClearSwift es una tecnología, ante todo, y es una tecnología de análisis avanzado de contenidos. ¿Vale? ¿Qué entendemos por análisis de contenidos, análisis avanzado de contenidos y por qué lo llamamos así? Pues para destacar un poco que ClearSwift no es un simple DLP. A veces ClearSwift en el mercado está clasificado o está identificado como una herramienta de DLP. La realidad es que ClearSwift va más allá de la prevención de datos, al menos como se entiende de forma tradicional. ¿Cómo trabaja ClearSwift? ¿Cómo trabaja con esos contenidos? Pues primero hace lo que se entiende generalmente por protección de contenidos y es la capacidad de detectar en un archivo, típicamente un archivo doc o un archivo de Excel o un archivo de ofimática, datos sensibles. Datos sensibles como podrían ser los tres que había mencionado antes, datos personales, datos financieros o datos, digamos, más estratégicos de la empresa. ¿Vale? Aquí hay toda una tecnología basada en expresiones regulares,
acceso a bases de datos personales o específicas de cada empresa para detectar si sí o no se están intercambiando datos sensibles o confidenciales, ¿vale? A partir de esto, se pueden tomar una serie de medidas. La primera, obviamente, sería el bloqueo, como os había mencionado antes. Pero todo el interés de ClearSwift es que más allá de este bloqueo, también permite, en vez de bloquear el archivo, modificarlo. ¿Qué entendemos por modificación? Pues básicamente reemplazar parte de la información enmascarando parte de la información. Ejemplo típico, un número de IBAN, o sea, reemplazar los primeros dígitos o los primeros números por asteriscos, ¿vale? Esto sería una primera funcionalidad clave en la inspección de contenidos de ClearSwift. El segundo sería inspeccionar contenidos en cuanto a contenidos activos. Me explico. Obviamente ClearSwift tiene capacidades de antivirus, eso es evidente, pero también tiene capacidad de descomponer las capas de un archivo. Fichero zip, por ejemplo. Un fichero zip suele ser un fichero que contiene varios ficheros, como podrían ser un doc, por ejemplo, y este doc puede tener un JavaScript, o puede tener una macro, o puede tener un Excel, o puede tener un exe, ¿vale? Lo que llamamos contenidos activos son precisamente esos contenidos que pueden tener un impacto, como sería un exe, como sería una macro o, por ejemplo, un JavaScript, ¿vale? Lo que va a hacer ClearSwift es descomponer todos esos elementos, todas esas capas de un archivo, de un fichero, y también tomar una decisión, o bien bloquear ese archivo, o bien volver a reconstruir el archivo eliminando esos contenidos activos. La gran ventaja de esto es que nos permite limitar o evitar ficheros malintencionados, malwares, ransomware, pero de una forma mucho más disruptiva que los tradicionales antivirus que básicamente se basan en firmas. ¿Vale? En este caso lo que hacemos es quitar esos contenidos activos que realmente podrían representar una amenaza sin necesariamente saber con la firma o con la firma del antivirus que ese dato es un malware. En un contexto zero day, por ejemplo, cero días, es una herramienta muy eficaz para prevenir fugas de datos. Y la última parte, pero aquí no voy a entrar demasiado en detalle, sería la encriptación. Encriptar datos en función de esos contenidos. Es basarse en los contenidos activos o basarse en lo que había mencionado al principio, el análisis de los contenidos en cuanto a confidencialidad para aplicar una encripción u otra. ¿Vale? Obviamente, la finalidad de ClearSwift es tomar una decisión. Si sí o no vamos a autorizar el intercambio del dato. Si lo vamos a autorizar, sea el que sea el canal. ¿Vale? Esto es simplemente ilustración de lo que os comentaba antes, la eliminación de los contenidos activos, y esto sería la redacción o modificación de contenidos. ¿Vale? ¿Por qué os digo tomar una decisión? Porque básicamente ClearSwift es un conjunto de módulos o un conjunto de lo que llamamos gateway, ¿vale? Hay gateway para cada canal. Un canal puede ser el email, un canal puede ser todos los intercambios a través de navegadores, también puede ser un endpoint, tenemos un endpoint para los dispositivos y para gestionar, por ejemplo, intercambios a través de pendrive, de USB. Y también hay un módulo muy interesante, el módulo ICAP, que permite integrar ClearSwift con cualquier otro dispositivo de seguridad, como por ejemplo un proxy, pero también como por ejemplo una herramienta de intercambio seguro de ficheros como podría ser GoAnywhere. ¿Vale? Dicho esto, y nos quedan aproximadamente 10 minutos, con lo cual lo que voy a hacer es pasar directamente a la demo, una demo muy breve de 5 minutos, simplemente para ilustrar un poco los conceptos que acabamos de repasar juntos, y luego guardaremos un tiempo para las preguntas. En esta demo, primero os voy a ilustrar un poco la capacidad de clasificación, es decir, que me voy a conectar a una máquina, en esta máquina voy a hacer la clasificación de un documento, y ese documento luego lo voy a intercambiar a través de la interfaz HTTPS, o sea, básicamente otra vez el módulo de intercambio humano de datos de GoAnywhere, como sería un Dropbox, Box, etcétera, ¿vale? Lo que veremos es que GoAnywhere, cuando yo voy a hacer cuando voy a arrastrar el documento en esta plataforma, GoAnywhere va a llamar a ClearSwift y ClearSwift va a hacer toda la parte de análisis de contenidos. En el caso de que haya clasificado el documento como confidencial, lo bloqueará. Esto tiene, o sea, como
como secreto lo bloqueará, pero también os ilustraré la capacidad de redacción de GoAnywhere, de ClearSwift, perdón. ¿Vale? Pues esto lo voy a hacer ahora con esta máquina. Vale, esto por cierto, esto es un resultado de una clasificación automática de una carpeta. También esto se puede hacer con Titus, ¿vale? Aquí veis un poco esos elementos de clasificación, pero lo voy a hacer con un documento Word para empezar. Aquí puedo crear un nuevo documento Word. Ejemplo, ¿vale? Aquí simplemente le voy a dar un poco de contenido. Aquí voy a usar simplemente un texto al azar perdón, en Word. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez, pero básicamente permite crear texto con un contenido aleatorio en Word, y aquí lo que puedo hacer es clasificarlo como cualquier usuario final, ¿vale? De hecho, también podría hacer una clasificación semiautomatizada intentando detectar datos sensibles. En este caso lo voy a poner como restringido por defecto, ¿vale? Esto, en mi caso, con mi configuración, va a añadir un, un fondo que dice que está restringido, también una primera información de clasificación, y esto lo voy a guardar. Y de hecho aquí aparecen las metadatas, se pueden ver en esta parte de información y propiedades, y en las propiedades ya veréis que en la parte custom aquí aparecen esos datos de clasificación. ¿Vale? Esto es una clasificación interna, pero son datos que luego se pueden reutilizar en ClearSwift, por ejemplo, en nuestra herramienta de DLP de análisis de contenidos. ¿Vale? Pues este dato ya está clasificado. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, aquí aparece un pequeño icono y esto es directamente extraído de Titus. Veis que aquí tengo una serie de documentos. Estos son documentos Word, pero este es un documento de texto, por ejemplo. La clasificación se puede aplicar directamente desde aquí para cualquier tipo de fichero, ¿vale? Y este en este caso es muy confidencial, es restringido, ¿vale? Ahora si lo quiero compartir con GoAnywhere, esto sería mi cliente de GoAnywhere. Aquí es otra vez un equivalente, para decir algo, de un box, un Dropbox. La enorme diferencia es que el cliente, o sea, el cliente de GoAnywhere es propietario de absolutamente todo y es administrador de esta plataforma. De hecho, esta plataforma se puede instalar on-prem o en la cloud sin ningún problema. Y aquí, pues, con los permisos de este usuario, voy a arrastrar este documento en esta página, ¿vale? Y esto ahora va a disparar la ejecución del análisis de contenido por parte de ClearSwift. ¿Cómo puedo ver esto? Pues en principio lo puedo ver desde aquí. Si me conecto a GoAnywhere como usuario, creo que es este, lo vamos a comprobar. Sí, no. A ver. No, lo voy a comprobar. Un segundo, si me dejáis solo un segundo. Simplemente quiero conectarme a la consola de administración de GoAnywhere para ilustrar la capacidad de auditoría de la plataforma, para que veamos que justamente ese dato se ha analizado y ha sido tratado por tanto GoAnywhere como ClearSwift. ¿Vale? Me estoy conectando en mi segunda pantalla. Mientras tanto, os puedo presentar el resultado. Aquí si hago un update de esto, con F5, ya veréis que el ejemplo ha desaparecido y en realidad ha sido bloqueado. ¿Por qué ha sido bloqueado? Porque hemos puesto una regla en ClearSwift, en nuestra solución de DLP, que dice que no se deberían intercambiar los datos restringidos, ¿vale? El resultado, si lo abrimos, es simplemente esta vez una notificación que diga que el archivo ha sido eliminado, ha sido eliminado en este caso, justamente porque tenía un metadata que indicaba que estaba restringido, ¿vale? Eh, mientras tanto, voy a abrir esto. Vale, esto sería una forma un poco radical, ¿no? De bloquear un contenido, y a veces no es lo que queremos hacer, pero
Bueno, con este workflow os acabo de ilustrar la capacidad de bloquear un intercambio, y ese workflow, ese flujo, en ese flujo interviene la clasificación de datos, que había hecho en este caso manualmente, la plataforma de intercambio seguro de ficheros, que también se podría hacer por email o también se podría hacer de forma más automática, y también la parte DLP. Para que lo veáis, ahora sí que me voy a conectar a esta plataforma. Vale, aquí estoy en el servidor de GoAnywhere. Me voy a conectar como administrador, simplemente para ilustrar la auditoría. ¿Cómo puedo ver la auditoría? Pues puedo entrar en esta parte de reporting, auditoría, y aquí, si me conecto a este, que se ha ejecutado justo ahora, voy a ver qué precisamente ha hecho este o qué se ha guardado en GoAnywhere. Pues en GoAnywhere se guarda traza de todo lo que se ha ejecutado. En este caso se ha tratado este documento de ejemplo y lo ha enviado a la gateway ICAP. ¿Vale? La gateway de ICAP ha devuelto una respuesta. Esta respuesta, básicamente, esos códigos se basan o sea, ICAP es muy parecido a HTTP, ¿vale? Y en este caso lo que ha hecho es o sea, eliminar, de hecho en realidad lo que ha hecho es moverlo en cuarentena, pero ha eliminado el documento o lo ha quitado de la plataforma de intercambio de GoAnywhere, ¿vale? Simplemente para acabar con este ejemplo, os voy a presentar otro ejemplo, esta vez no con un bloqueo de archivos, sino con una modificación, ¿vale? Aquí voy a abrir un documento que tengo presente aquí. Este documento tiene datos confidenciales, como serían número de tarjetas de crédito, datos personales, etcétera. Es este documento de aquí el que estoy abriendo. Veis que por defecto contiene datos que seguramente, basado en expresiones regulares, son datos sensibles. Aquí lo voy a arrastrar otra vez en GoAnywhere, ¿vale? Y esta vez, obviamente, el documento no va a desaparecer. ¿Por qué no desaparece? Porque no quiero bloquear el tráfico. Lo que quiero hacer es modificar el contenido, ¿vale? Si vuelvo a la plataforma de GoAnywhere, es precisamente lo que debería ver. En GoAnywhere, si ahora entro en esta parte otra vez de auditoría, debería ver que se acaba de ejecutar el mismo, o sea, el mismo flujo, pero esta vez no lo ha bloqueado, sino que lo ha modificado, ¿vale? Ha detectado datos sensibles y lo ha redactado, lo cual significa lo ha modificado. Si lo compruebo y lo abro aquí, sin sorpresa, debería ver que el documento se ha modificado y que ha reemplazado parte de la información por asteriscos. Vale, y con esto acabaría con mi pequeña ilustración, con mi pequeña demo, un poco de un flujo completo de toda la suite de Help Systems que permite proteger datos semiestructurados o no estructurados, en este caso documentos .doc. ¿Vale? Nos queda muy poco tiempo, con lo cual voy a volver directamente a las preguntas. Veo que hay varias. Vale, lo voy a poner más grande. Vale, volviendo un poco a las preguntas. Primera pregunta, si el marco legal es un problema o aporte en la protección de datos personales. Pues francamente para mí es un aporte claro, porque fija un poco las bases de esta protección de datos, fija las bases de lo que se debe hacer, lo que no. En nuestro caso, por ejemplo, nos ha permitido en ClearSwift típicamente crear todas esas expresiones regulares que dicen cuáles son los tipos de datos que deberíamos analizar, detectar y modificar, ¿vale? Entonces, claramente en mi caso, pero es un punto de vista, pero claramente para mí el marco legal es una ventaja. Segunda pregunta, si los servicios del Systems están solo en la instalación de la herramienta o solución o también acompañando y consultivo. Vale, pues respuesta, obviamente no nos restringimos a la instalación, también hacemos la implementación, lo hacemos un poco a la carta en función de la necesidad del cliente, es decir, que somos capaces de hacer una transferencia de conocimiento o hacer formaciones o participar en la mayoría de la implementación o hacer proyectos llave en mano
donde gestionamos toda la implementación y el seguimiento de estas herramientas. Para complementar esta respuesta, os diría que también trabajamos con muchos partners, una red de partners en el mundo, que también pueden aportar esta parte de servicios. Tercera pregunta, en el futuro, ¿cuál será la estrategia a usar para preferir de cada cliente Boldon James o Titus o ambos? Vale, y si habrá una fusión. Pues la respuesta es que desde la adquisición de esos dos productos nos hemos comprometido y nos seguiremos comprometiendo a mantener y hacer que evolucionen esos productos para muchos años. Creo que hoy en día nos comprometimos hasta 5 años de evolución de productos. Si habrá una fusión de los productos en el futuro, puede ser. Francamente, a nivel personal no tengo la respuesta. Imagino que sí, pero otra vez, en bastante años, en los próximos, claramente cada uno seguirá con su roadmap, su evolución, su mantenimiento, su implementación. Imagino que en algún momento habrá convergencia entre las dos soluciones, pero no está todavía decidido ni en qué sentido. El objetivo obviamente será que el cambio del producto actual al producto futuro, del cual no sabemos ni siquiera si se llamará Boldon James, Titus, una mezcla de los dos, Titus James, yo qué sé, pero lo que haremos, lo que intentaremos hacer y lo que seguramente haremos es una transición suave entre las funcionalidades del producto actual de cada cliente y el producto del futuro. Podría ampliar un poco más cómo realiza el escaneo de los diferentes repositorios, dónde quedan los indicadores y cómo se gestionan los flujos de datos, y sea por remediación, cuarentena o descarte, que tanto participan los propietarios de la información en estos procesos. Vale, muy buena pregunta. Pues desafortunadamente, entre comillas, no tengo el tiempo suficiente para entrar tanto en detalle, pero básicamente el escaneo se basa en un escaneo normal y corriente de carpetas, y en esas carpetas, en función obviamente de los derechos que tenemos, analizamos el contenido y analizamos si este contenido corresponde con algunas reglas, regulaciones que hemos decidido implementar. Esto es totalmente personalizable. Cada cliente es capaz de definir cuáles son los, obviamente, niveles, ¿no?, de confidencialidad, niveles de etiquetas, de clasificación, y también cuáles son las reglas a aplicar, pero básicamente lo que hacemos es un escaneo de ficheros, ¿vale? ¿Cómo se gestionan esos flujos de datos? Pues depende un poco de si estamos hablando de los flujos internos de la clasificación, de los que pasan por el MFT y de los que pasan por el producto de inspección de datos, pero básicamente la respuesta es: cada uno de esos productos que funcionen de forma separada o en conjunto auditan absolutamente todos esos flujos. La auditoría puede ser consultada de forma interna a través de las interfaces de informe que tiene cada producto. También, en general, cada uno de esos productos puede enviar la información a través de Syslog a una herramienta de cuadro de mando, como sería un típico SIEM, ¿no? Otra vez, por desgracia, no tengo mucho tiempo para entrar en ese detalle, pero si es algo que os interesa, pues lo podemos planificar en una demo más personalizada. ¿Qué empresas utilizan la solución? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es la experiencia? Pues esto lo encontraréis en nuestra página web. Hay referencias para cada uno de esos productos. Prefiero no dar tantos nombres hoy porque tenemos hoy participantes de muchos países y me quedaría eh, corto, entre comillas, en algunas regiones, con lo cual no voy a nombrar demasiado clientes para hoy, pero ya veréis en nuestras páginas web que tenemos referencias para cada uno de esos productos. ¿Cómo se licencian las diferentes soluciones? Pues otra vez, muchos detalles para entrar para hoy, pero básicamente cada una de esas soluciones puede ser adquirida o puede estar
utilizada con suscripción, menos ClearSwift que solo va con suscripción, básicamente porque se relaciona con los antivirus que os mencionaba, con lo cual esta es simplemente por suscripción, y básicamente suele estar relacionada con el número de usuarios, para simplificar. En el caso de la clasificación automática también funcionamos por volumen de clasificación. Para la parte de MFT, de intercambio seguro de ficheros, es también por usuario y por funcionalidades, no es por volumen. ¿Vale? Vale, última pregunta. Gracias por la presentación. Una duda: ¿la clasificación de información es seleccionada siempre por el usuario? ¿No es posible el producto aplique unas reglas y asigne automáticamente? Respuesta: sí, es posible. O sea, justamente Taitus, por ejemplo, permite con un producto, una herramienta que se llama Illuminate, hacer este descubrimiento, escaneo de archivos y no solo hacer el descubrimiento, pero también aplicar las reglas sin ningún problema. ¿Vale? Para acabar, pues primero agradeceros la participación en este webinar. Simplemente voy a lanzar un pequeño sondeo para simplemente preguntaros si queréis que hagamos próximas etapas juntos, ¿vale? Si queréis que planifiquemos una presentación un poco más en detalle de o bien uno de los productos o bien el conjunto de productos o módulos que os he presentado hoy. Otra vez, como os mencionaba, tenemos soluciones de seguridad en infraestructura, en protección de infraestructura, en gestión de identidades y de accesos, en seguridad de datos, que hemos cubierto bastante, de forma bastante amplia para hoy. Pero simplemente, y para acabar, comentaros que recibiréis al final de este webinar más información sobre nuestros productos, ¿vale? Tanto en GoAnywhere como GlobalScape, que os mencionaba en la parte de intercambio seguro de archivos, en la parte de DLP otra vez. O sea, me gusta más para ClickSwift, espero que lo habréis entendido hoy, hablar de análisis de contenidos que simplemente de DLP, porque realmente vamos un poco más lejos o más allá de esta noción simplemente de DLP, y para la parte de clasificación de datos, ¿vale? Simplemente invitaros también a nuestro próximo webinar en castellano sobre las funcionalidades de GoAnywhere. GoAnywhere, el producto de intercambio, bueno, el producto líder en intercambio intercambio seguro de archivos, ¿vale? Lo impartirá mi compañero Edward. Os aconsejo fuertemente la participación en ese webinar, siempre son interesantes. Y bueno, me queda agradeceros otra vez por vuestra participación hoy, por las preguntas que habéis hecho. Espero que os haya gustado. Lo siento, hemos desbordado un poquito, he tardado 10 minutos más de lo previsto, pero os agradezco mucho el tiempo. Y otra vez, estamos en contacto, no dudéis en contactar con nosotros, nos encontraréis en esta página web de Help Systems, y como os comentaba, al final de esta presentación, al final de este webinar, recibiréis la información que os comentaba y también un enlace a la grabación de este webinar. Muchas gracias por vuestro tiempo y os digo hasta pronto.